Día 3. Recuperar tu poder interior. Bienvenidos, querida comunidad de Canal del Misterio. Hoy llegamos al día 3 de este curso gratuito de 8 días del Portal del León 8/8. Un camino espiritual creado para aprovechar esta energía de apertura, manifestación, abundancia, despertar interior y conexión con el propósito del alma. En el día 1 abrimos simbólicamente el portal y trabajamos una idea esencial: recordar quiénes somos realmente. En el día 2 dimos un paso más y nos enfocamos en soltar lo que limita nuestra energía: miedos, culpas, creencias antiguas y cargas que ya no pertenecen a nuestra nueva etapa. Y hoy, en este día 3, vamos a tocar un tema profundamente importante. Hoy vamos a hablar de recuperar tu poder interior, pero no me refiero al poder entendido como control, superioridad o dominio sobre los demás. No hablo del poder del ego, no hablo de imponerse, no hablo de ser más que nadie. Hablo del poder verdadero, el poder de tu alma, el poder de tu verdad, el poder de tu presencia, el poder de sostener quién eres sin tener que esconderte, el poder de habitar tu luz sin pedir perdón por ella. Porque muchas veces lo que más nos bloquea no es la falta de dones, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de intuición. Muchas veces lo que más nos limita es que hemos olvidado nuestro propio poder. Lo hemos ido entregando poco a poco, a veces por miedo, a veces por heridas, a veces por educación, a veces por experiencias que nos hicieron creer que era más seguro ser pequeños. Y sin darnos cuenta, hemos ido cediendo nuestro poder a la opinión de otros, a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a viejas historias o a creencias que ya ni siquiera son nuestras. Por eso, la pregunta central de hoy es esta: ¿dónde he entregado mi poder? Piénsalo un momento. ¿En qué área de tu vida has dejado que el miedo decida por ti? ¿Dónde has callado por temor al juicio? ¿Dónde has dudado de tu intuición? ¿Dónde has permitido que otros definan tu valor? ¿Dónde has esperado permiso para ser tú? Porque no podemos manifestar una nueva realidad si seguimos actuando como si no tuviéramos derecho a ocupar nuestro lugar. No podemos crear desde el alma si seguimos creyendo que nuestra voz no importa. No podemos abrirnos a la abundancia si seguimos sintiéndonos pequeños. No podemos vivir en coherencia con nuestro propósito si seguimos escondiendo nuestra luz. Y esto es muy importante. Muchas personas no tienen miedo de su oscuridad, tienen miedo de su luz. Tienen miedo de lo que podría pasar si de verdad se mostraran como son. Porque cuando una persona empieza a recordar su poder, también empieza a hacerse visible. Y ser visible da miedo. Da miedo porque quizá en el pasado ser visible trajo dolor. Quizá ser auténticos trajo rechazo. Quizá expresar lo que sentíamos no fue bien recibido. Quizá mostrar nuestros dones generó incomprensión. Quizá ocupar espacio despertó críticas o envidia. Y entonces aprendimos a hacernos pequeños. Aprendimos a no destacar demasiado, a no hablar demasiado fuerte, a no creer demasiado en nosotros, a no mostrar demasiado nuestra sensibilidad, a no contar demasiado lo que sentimos o intuimos. Aprendimos a escondernos. Y puede que eso nos protegiera durante un tiempo, pero ya no. Porque llega un momento en el camino del alma en el que esconderse empieza a doler más que mostrarse. Y ese momento es sagrado, porque es el momento en el que el alma empieza a decir: ya no puedo seguir viviendo por debajo de lo que soy.
Ya no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Ya no puedo seguir negando mi intuición. Ya no puedo seguir reduciéndome para que otros estén cómodos. Ya no puedo seguir callando mi verdad. Ya no puedo seguir entregando mi fuerza a mis heridas. Y entonces comienza la recuperación. La energía de Leo, tan presente en este portal del león, nos habla precisamente de eso, de corazón, presencia, nobleza, coraje y autenticidad. Leo no simboliza un brillo superficial, simboliza la fuerza de quien se atreve a habitar su esencia. Y eso es lo que estamos trabajando hoy, porque recuperar el poder interior no es convertirte en otra persona, es dejar de renunciar a quien ya eres, es dejar de esperar un permiso externo que quizá nunca llegará, es dejar de vivir según la mirada de otros, es dejar de traicionarte en pequeños gestos cotidianos, porque a veces no entregamos nuestro poder en grandes decisiones, lo entregamos en cosas pequeñas, cuando decimos sí queriendo decir no, cuando ocultamos una emoción verdadera para no incomodar, cuando dudamos de nuestra intuición aunque por dentro sabemos, cuando posponemos un paso importante porque tememos el juicio, cuando permitimos que el miedo tenga la última palabra, cuando creemos más en nuestras carencias que en nuestros dones. Y con el tiempo eso desgasta el alma, no porque el alma sea débil, sino porque el alma siempre sabe quién eres de verdad y sufre cuando te ve vivir lejos de ti. Ahora bien, también quiero decirte algo importante. Recuperar el poder interior no significa endurecerte, no significa convertirte en alguien frío, no significa cerrarte emocionalmente, no significa imponerte, no significa dejar de sentir. Al contrario, el verdadero poder espiritual nace del corazón. Y un corazón abierto no es un corazón débil. Un corazón abierto puede ser inmensamente fuerte. Puede amar y poner límites. Puede sentir y elegir. Puede escuchar y discernir. Puede acompañar sin abandonarse. Puede brillar sin competir. Puede ser humilde sin negarse. Por eso, hoy vamos a sanar una idea equivocada que muchas personas tienen. Confunden poder con ego. Y no es lo mismo. El ego dice, necesito demostrar que valgo. El alma dice, no necesito demostrar, solo necesito recordar. El ego busca imponerse. El alma busca expresarse. El ego compite. El alma comparte. El ego necesita ser superior. El alma sabe que su valor no depende de compararse con nadie. Esto es muy importante porque muchas personas espirituales se frenan a sí mismas por miedo a parecer egocéntricas. Les cuesta reconocer sus dones. Les cuesta hablar con seguridad. Les cuesta recibir. Les cuesta ocupar su lugar. Les cuesta poner límites. Les cuesta brillar. ¿Por qué? Porque creen que hacerlo sería ego. Pero no siempre es ego. A veces es simplemente salud espiritual. A veces es autoestima. A veces es dignidad. A veces es coherencia. A veces es dejar de traicionarte. Tu alma no te pide que seas más pequeña. Te pide que seas más verdadera. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, pasa algo muy hermoso. Tu energía deja de dispersarse. Deja de irse en la necesidad de agradar. Deja de irse en la comparación. Deja de irse en el miedo. Deja de irse en la duda constante. Y empieza a volver a ti. Vuelve a tu pecho. Vuelve a tu voz. Vuelve a tu intuición. Vuelve a tu creatividad. Vuelve a tu capacidad de elegir.
Por eso, el trabajo del día 3 no es convertirte en alguien poderoso. Es llamar de vuelta la energía que has entregado. Llamar de vuelta tu voz. Llamar de vuelta tu verdad. Llamar de vuelta tu claridad. Llamar de vuelta tu capacidad de decidir. Llamar de vuelta la confianza en ti. Y para eso hoy te propongo un ejercicio muy sencillo, pero muy profundo. Toma una libreta y escribe esta frase. Hoy recupero mi poder en... Y deja que la frase se complete sola. Puede ser en mi voz, en mis decisiones, en mi intuición, en mi creatividad, en mi relación con el dinero, en mi manera de amar, en mi capacidad de poner límites, en mi derecho a brillar, en mi manera de habitar mi verdad. Después escribe, he entregado mi poder cuando... y responde con honestidad. Quizá cuando te has callado. Quizá cuando has dudado de ti. Quizá cuando has aceptado menos de lo que mereces. Quizá cuando has dejado que el miedo decida. Quizá cuando has esperado aprobación. Quizá cuando has minimizado tus dones. Quizá cuando has permitido que una herida hablara por ti. Y por último, escribe, a partir de hoy me doy permiso para... Y aquí deja que salga tu alma. Me doy permiso para confiar en mí. Me doy permiso para hablar. Me doy permiso para brillar. Me doy permiso para crear. Me doy permiso para elegir mi camino. Me doy permiso para mostrar mi verdad. Me doy permiso para dejar de esconderme. Me doy permiso para ocupar mi lugar. Este ejercicio es muy importante porque el permiso más poderoso no llega desde fuera, llega desde dentro. A veces creemos que necesitamos que alguien nos vea, nos valide, nos bendiga, nos apruebe o nos confirme. Pero hay un punto del camino espiritual en el que entendemos que la verdadera autoridad nace dentro del alma. No para controlarlo todo, no para saberlo todo, sino para reconocerte. Y hoy esa es la invitación. Reconócete. Reconoce tu luz. Reconoce tu verdad. Reconoce tu fortaleza. Reconoce tu corazón. Reconoce que has sobrevivido a mucho. Reconoce que has aprendido. Reconoce que has sanado. Reconoce que has crecido. Reconoce que hay una fuerza en ti que quizá habías olvidado, pero que sigue viva. Y ahora quiero dejarte algunas preguntas para reflexionar durante el día. ¿Dónde he entregado mi poder? ¿Qué parte de mí teme ser vista? ¿Qué sigo confundiendo con ego cuando en realidad es autoestima? ¿Qué decisión tomaría si confiara más en mí? ¿Qué luz estoy preparada para dejar de esconder? Y una pregunta clave. ¿Quién sería yo si dejara de pedir permiso para ser quien soy? Respira esa pregunta, porque en ella hay una puerta hacia tu presencia, hacia tu dignidad, hacia tu fuerza, hacia tu verdad, hacia tu alma. Y ahora sí, vamos a entrar en la meditación guiada del día 3. Meditación guiada del día 3. Recuperar tu poder interior. Busca un lugar tranquilo. Colócate cómodamente. Puedes sentarte con la espalda recta, apoyar los pies en el suelo o cruzar las piernas si lo prefieres. Cuando tengas delante la imagen del día 3, mírala con calma. No la mires como una imagen cualquiera. Mírala como un espejo simbólico de tu poder interior, como una puerta hacia tu presencia, como un espacio sagrado donde tu alma puede recordar su fuerza. Permite que tus ojos descansen en la imagen. Respira profundamente, inhala por la nariz,
Exhala lentamente por la boca. Otra vez. Inhala calma. Exhala tensión. Una vez más. Inhala fuerza. Exhala miedo. Sigue mirando la imagen. Observa la luz. Observa el símbolo de fuerza que aparezca en ella. Observa el portal, el templo o el espacio sagrado que se abre ante ti. Imagina ahora que estás frente a esa escena. Estás ahí, no como espectadora o espectador, sino como protagonista de tu propio regreso. Siente que ese lugar representa tu centro, tu verdad, tu alma recordando quién es. Respira. Ahora lleva tu atención al centro del pecho. Imagina allí una pequeña luz dorada, muy suave al principio, como una chispa, como una semilla luminosa. Esa luz representa tu poder interior, tu voz, tu intuición, tu verdad, tu dignidad, tu capacidad de elegir, tu derecho a existir desde tu esencia. Mientras sigues mirando la imagen, imagina que esa luz comienza a crecer. Se expande lentamente por tu pecho, ilumina tu corazón, ilumina tus hombros, ilumina tu garganta, ilumina tu espalda y va soltando el peso de todo aquello que te hizo encogerte. Respira. Ahora pregúntate en silencio, ¿dónde he entregado mi poder? No busques una respuesta perfecta, solo permite que aparezca. Quizá aparece una persona, quizá una situación, quizá una herida, quizá un miedo, quizá una vieja historia, quizá una creencia. Míralo sin juicio. No estás aquí para castigarte, estás aquí para volver a ti. Ahora imagina que en todos esos lugares donde dejaste parte de tu energía, empiezan a encenderse pequeñas luces doradas, y una a una, esas luces comienzan a regresar. Vuelve a ti la energía que dejaste en una conversación antigua. Vuelve a ti la energía que entregaste a una culpa. Vuelve a ti la energía que cediste al miedo. Vuelve a ti la energía que depositaste en la aprobación de otros. Vuelve a ti la energía que se quedó atrapada en una versión pequeña de ti. Observa cómo todas esas luces regresan a tu corazón. Respira. Siente tu pecho llenarse. Siente cómo tu energía vuelve. Siente cómo tu presencia se fortalece. Y repite interiormente: llamo de vuelta a mi poder con amor. Respira. Recupero mi voz. Respira. Recupero mi luz. Respira. Recupero mi derecho a ocupar mi lugar. Sigue mirando la imagen. Siente que ese símbolo de fuerza frente a ti no te da algo ajeno. Solo te recuerda lo que siempre estuvo dentro. No necesitas convertirte en alguien nueva. Solo necesitas dejar de negarte. Ahora coloca una mano sobre el corazón y repite lentamente: mi poder nace del amor, no del ego. Otra vez: mi poder nace del amor, no del ego. Una última vez: mi poder nace del amor, no del ego. Respira profundamente. Siente cómo la luz de tu corazón se expande por todo tu cuerpo. Baja por tus brazos, llega a tus manos, sube por tu garganta, ilumina tu voz, llega a tu frente, te da claridad, baja a tu abdomen, te da seguridad, llega a tus pies, te enraiza. Ahora siente tu cuerpo como un templo, tu alma habitándolo, tu presencia regresando, tu poder ocupando su lugar dentro de ti. Y repite: hoy dejo de esconder mi luz. Respira.
Hoy me permito ocupar mi lugar. Respira. Hoy recupero mi poder y lo pongo al servicio de mi alma. Respira. Quédate unos instantes mirando la imagen en silencio. No necesitas hacer nada, solo recibir, solo recordar, solo volver a ti. Cuando estés preparada, preparado, comienza a mover suavemente los dedos de las manos. Mueve los pies. Respira profundo y lleva contigo esta afirmación durante todo el día. Me doy permiso para ocupar mi lugar desde el amor, la verdad y la luz de mi alma. Gracias por acompañarme en el día 3 de este curso del Portal del León 8/8. Mañana continuaremos con el día 4, donde trabajaremos una clave esencial: manifestar desde el corazón, no desde la necesidad. Soy Nuria Mejías y esto ha sido Canal del Misterio. Nos encontramos mañana al otro lado del portal.